A pesar de la tensión que se está viviendo entre Estados Unidos e Israel, su propio aliado, con respecto a lo que va a pasar en la Franja de Gaza, Benjamín Netanyahu acaba de lanzar una promesa que lo cambia todo. Ha dicho que va a mantener el control permanente sobre la Franja de Gaza tras la destrucción de Hamás. Luego de eliminar al grupo Hamás, Israel va a establecer un control de seguridad total en la Franja de Gaza sin entregarlo a ninguna fuerza externa. Esto ha declarado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ha indicado también que, el Estado va a realizar la desmilitarización completa de esta zona. Previamente, el presidente Joe Biden había comentado que esto no era una buena idea. De hecho, no estaban apoyando desde la Casa Blanca estas decisiones por parte de Benjamín Netanyahu con respecto a que se entregue la Franja de Gaza a fuerzas extranjeras. Pues ahora sale al frente Netanyahu a decir que no lo van a hacer, pero entonces se van a quedar con esta administración. Él ha dicho de manera literal que tras la eliminación de Hamás se va a establecer el control de seguridad de Israel en la Franja de Gaza, incluida la desmilitarización completa para garantizar que no exista ninguna amenaza procedente de Gaza. Esto ha declarado Netanyahu en una reunión con los jefes municipales en el sur de Israel. Las autoridades locales de esta zona han exigido al primer ministro que por favor aclare qué va a ocurrir en la Franja de Gaza cuando concluya la operación militar de las fuerzas de Israel. Y él ha dicho entonces que la Fuerza de Defensa de Israel va a mantener el control de la franja. No se le van a entregar entonces a ninguna fuerza externa. Esto ha respondido el primer ministro de Israel. Poco antes, el 10 de noviembre, el presidente palestino Mahmoud Abbas había declarado que las autoridades palestinas iban a asumir la responsabilidad de la Franja de Gaza en el marco de una solución política global, pero ahora parece que no va a ser así. Entonces, para muchos expertos, lo único que está generando esto es otro motivo para no tener algún tipo de acuerdo entre ambas partes. Estamos hablando de la parte de Israel y la parte de Palestina, y también la posición por parte de Benjamín Netanyahu, que lo único que está demostrando es que va a seguir de manera directa en el conflicto y no se va a sentar a negociar porque aparentemente tiene el toro por las astas. Y claro, si esta situación termina por ejecutarse, la tensión estaría servida porque otros grupos armados van a participar de este conflicto. Acaba de salir al frente nuevamente el Banco de Israel a comentar que la guerra con Palestina está costando más de lo esperado, que es mucho más costosa de lo que se había previsto. Ya previamente habíamos comentado que Israel gastaría hasta el 10% de su Producto Interno Bruto en la ofensiva contra Gaza y que esta situación era complicada porque este era el mejor escenario posible, sin tomar en cuenta que fuerzas extranjeras terminen uniéndose al conflicto. Y es que a pesar de que Tel Aviv entrara en un conflicto armado con Hamás con una sólida base fiscal, como decía el propio banco, el conflicto es un duro golpe para la economía de Israel y sale más caro de lo estimado inicialmente, o al menos esto ha sido lo que ha declarado el jefe del Banco Central de Israel. Estamos hablando de Amir Yaron, el cual ha dicho que el país vive en un clima de congelación de la actividad económica y también de retraso de inversiones. Y sí, aunque la economía de Israel es fuerte y estable, no hay duda de que la guerra va a tener implicaciones fiscales y generará presiones presupuestarias. Esto lo ha declarado precisamente al medio Bloomberg, el cual ha citado estas palabras. Él mismo dice que es probable que la relación deuda-Producto Interno Bruto aumente a algo más del 65% a finales del 2024 y que con estos costes que son cada vez mayores no tiene algún tipo de previsión o no se había calculado estos números tan gigantes. Al menos es lo que ha declarado el propio Yaron. Al mismo tiempo, el director del Banco Central ha comentado que el crecimiento del Producto Interno Bruto de Israel se va a reducir un 1% en el 2023 y 2024. Sin embargo, dice que estas estimaciones suponen la guerra entre Israel y Hamás siendo concretada en la frontera sur y durante finales del 2023. Es decir, que si no acaba este año, el golpe económico va a ser todavía mayor. Y para muchos, esto va a hacer que, por ejemplo, Israel le pida ya no solamente ayuda militar a Estados Unidos, sino también económica. Y esto, a su vez, puede generar tensiones dentro del propio país, tomando en cuenta que algunos ya no quieren seguir ayudando, por ejemplo, a Ucrania, y la propia administración de Volodymyr Zelensky está viendo cómo las ayudas que eran precisamente para esta parte del mundo terminan en Israel.
ha empezado a crecer la confianza de Estados Unidos en los reportes palestinos sobre las víctimas mortales en Israel. Al inicio del conflicto, sobre todo dentro de la comunidad estadounidense, no se tomaba muy bien o se cogía con pinzas los datos que venían desde Palestina, tomando en cuenta que quien entregaba estos datos era precisamente parte de la comunidad palestina que estaba siendo atacada. Sin embargo, funcionarios estadounidenses citados por The Wall Street Journal han afirmado que la comunidad de inteligencia de Washington ahora empieza a confiar cada vez más en la veracidad de los informes de las autoridades de la Franja de Gaza sobre el número de personas que han perdido la vida por los ataques de Israel, luego de que Estados Unidos dijera al inicio pues que esto era poco confiable, y ahora lo que está sucediendo es que de repente empiezan a creer en lo que dice el grupo palestino. De hecho, lo que dijo en su momento Joe Biden es que no tiene idea de que los palestinos estén diciendo la verdad sobre cuántas personas han perdido la vida. Sin embargo, esta semana, la subsecretaria de Estado para los Asuntos del Cercano Oriente de Washington, Barbara Leaf, ha testificado en el Capitolio que el número de fallecidos en Gaza podría ser incluso mayor al que se ha reportado. Y esto lo ha dicho el propio The Wall Street Journal. Dice que creen que es muy elevado. Francamente, podría ser incluso mayor a lo que se tiene, terminó declarando la funcionaria. Y ahora entonces empieza a llamar la atención cómo hay un cambio tan radical de postura, cómo hay un cambio tan radical de a quién creerle y a quién no, o poner confianza en tal o cual grupo. Pero el hecho de que digan que empiezan a darle confianza a los reportes e incluso puede ser todavía mayor, demuestra el caos humanitario que se está viviendo en Gaza. En un hecho que es incluso paradójico, acaba de confirmarse que la radiación por la explosión de uranio empobrecido en Ucrania ha llegado hasta el Reino Unido. O sea, vamos a entender un poco esto. Las municiones, en este caso con uranio empobrecido, han sido entregados sobre todo por parte de la administración del Reino Unido, pues resulta que la radiación por la detonación de este tipo de armamento en Ucrania ha llegado hasta su propio país, y es que la explosión de un almacén ucraniano de municiones con uranio empobrecido habría provocado un aumento en los niveles de radiación en las zonas de diversos países europeos, incluido el Reino Unido, donde se pudieron documentar precisamente estos índices. Ya en mayo del 2023, una potente explosión había sacudido la ciudad de Helsinki, situada a unos 200 kilómetros en la frontera ucraniana con Polonia, donde se almacenaba uranio empobrecido, suministrado curiosamente por el Reino Unido. Días después, el 19 de mayo, el doctor Christopher Busby, que es químico, físico y secretario científico del Comité Europeo para Riesgos de Radiación, escribió un artículo sobre esta explosión. En el texto, el científico examinó los datos de radiación gamma de los detectores situados en el noroeste del lugar de la explosión, que mostraban pues algunos aumentos en la radiación desde puntos de Polonia y cercanos a la frontera con Ucrania y a través de Alemania. El químico llegó a la conclusión de que un almacén que contenía armas de uranio empobrecido por el Reino Unido había sido golpeado y que el elemento habría explotado en una enorme bola de fuego, por la que las partículas producidas por la propia explosión habrían derivado con el viento a través de Europa. En el artículo había una gran polémica en internet y un gran número de autodenominados expertos y verificadores de los hechos lo ponderaron para sostener sus conclusiones y que en este caso lo que él decía era un disparate. Sin embargo, recientemente el propio Busby tuvo datos oficiales que demuestran que, al menos en el Reino Unido, esa explosión sí aumentó los niveles de radiación. El experto explica entonces que el uranio en el aire no se mide en Europa y los únicos datos que se pueden tener son los de las muestras de aire del volumen HVAS, el establecimiento también de armas atómicas, por sus siglas en inglés de Almerson, en Versailles, y lo que se ha logrado entonces es, utilizando precisamente estas muestras de aire que se toman en el establecimiento de armas atómicas, que la radiación habría llegado incluso hasta el Reino Unido. Lo más curioso de todo esto es que recién se le está dando crédito a una información que, como hemos comentado, casi llegó a inicios de año. Estamos hablando de una radiación que ha sido provocada por el propio armamento que el Reino Unido le entregó a Ucrania. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo, pero sobre todo nos ayuda a que esta información llegue a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.